Lucías tan hermosa, tan llena de encanto. Música. Hoy vamos a adentrarnos en la vida real de Vicente Fernández, el ícono indiscutible de la música ranchera que conquistó corazones en todo el mundo. Desde su emblemático rancho Los Tres Potrillos, una de las propiedades privadas más extensas de cualquier artista en Latinoamérica, hasta sus caballos pura sangre valorados en cientos de miles de dólares. Cada aspecto de su existencia te sorprenderá. Acompáñanos a explorar la fortuna, las residencias y los lujos que rodearon al charro de Buenán. Te aseguro que este viaje te cautivará. Empecemos. Vicente Fernández Gómez vino al mundo el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco, en una familia humilde dedicada al campo. Desde niño mostró un gran amor por la música y el canto, inspirado por las leyendas de la época dorada del cine mexicano, como Jorge Negrete y Pedro Infante. Su anhelo era convertirse en un charro cantante como ellos, y vaya que lo consiguió con creces. Los primeros años de Vicente fueron muy difíciles. Trabajó como albañil, lavaplatos, cajero en un banco y cantaba en restaurantes a cambio de propinas. Durante mucho tiempo luchó para abrirse camino en un mundo artístico competitivo y a veces cruel, pero contaba con algo especial. Una voz excepcional, una presencia escénica natural y una voluntad firme. Su gran oportunidad llegó en 1966, cuando grabó su primer álbum con CBS México, hoy Sony Music. Pero el verdadero despegue de su carrera se dio al interpretar las canciones que quedaron huérfanas tras la muerte de Javier Solís en 1966. Vicente se convirtió en el heredero indiscutible del trono de la música ranchera. A partir de ese momento su éxito fue imparable. Volver, en 1972 lo lanzó al estrellato total. Después vinieron éxitos tras éxitos. El Rey, Por tu maldito amor, Acá entre nos, La ley del monte, Estos celos, Lástima que seas ajena, y literalmente cientos de temas que se convirtieron en himnos de la música mexicana. Vicente no solo interpretaba rancheras, también cantaba boleros, guapangos, corridos, canciones románticas y todo el repertorio de la música tradicional mexicana, con una maestría que pocos han igualado. Su voz poderosa, su fraseo impecable, su conexión emocional con cada letra y su auténtica presencia de charro lo consagraron como el máximo embajador de México en el mundo. Durante más de 5 décadas de carrera, Vicente Fernández vendió más de 80 millones de discos a nivel global. Obtuvo 3 premios Grammy, 9 Grammy Latino, 14 premios Lo Nuestro y fue honrado con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood y Las Vegas. Sus conciertos llenaban estadios completos en México, Estados Unidos, toda Latinoamérica y España. Pero Vicente no fue solo cantante, también incursionó en la actuación, protagonizando más de 30 películas durante los años 70 y 80 que reforzaron su imagen de charro valiente, apasionado y defensor del pueblo. Fue un empresario inteligente que construyó un imperio que incluía desde un rancho impresionante hasta marcas registradas con su nombre. Su carisma era inolvidable. Cuando Vicente entraba a un palenque, el ambiente se electrizaba. Su icónico grito de «ajá» resonaba como un rugido que ponía la piel de gallina. Su forma de sostener el micrófono, su postura de charro orgulloso y sus palabras entre canción y canción que tocaban el corazón del público. Todo formaba parte de un espectáculo único que nadie más podía ofrecer. Y cada melodía tocaba profundamente el corazón de su audiencia. Todo ello conformaba un espectáculo incomparable que nadie más podía igualar. Era un hombre de origen humilde que jamás olvidó sus raíces, pero que supo edificar una fortuna impresionante. Se levantaba al amanecer para recorrer su rancho a caballo. Supervisaba de manera directa sus negocios. Atendía con una paciencia legendaria a sus seguidores y vivía con la pasión de quien valora cada día como un regalo. Vicente también fue un hombre de familia. Estuvo unido en matrimonio con María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita. Durante más de 5 décadas, hasta su fallecimiento, tuvieron 4 hijos: Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra, todos ellos involucrados tanto en el negocio familiar como en la música. La familia Fernández se transformó en una auténtica dinastía de la música ranchera. Pero, ¿a qué cifras estamos realmente refiriéndonos cuando hablamos de su patrimonio? ¿Cómo vivía el hombre que llenaba estadios enteros y vendía millones de discos? Prepárate, pues los números y detalles te sorprenderán. La riqueza del ícono.
Vicente Fernández fue, sin duda alguna, uno de los artistas mexicanos más acaudalados de todos los tiempos. Al momento de su fallecimiento en diciembre de 2021, su fortuna se estimaba entre 25 y 45 millones de dólares. Si convertimos esas cifras a pesos mexicanos actuales, estaríamos hablando de entre 450 y 810 millones de pesos, una suma monumental que lo ubicaba entre los artistas hispanos con mayor patrimonio en el mundo. ¿Cómo consiguió acumular semejante capital? La clave está en las diversas fuentes de ingresos que Vicente manejaba con una visión empresarial muy astuta. Comencemos por sus conciertos y presentaciones en palenques. Durante décadas, Vicente Fernández fue el artista hispano mejor remunerado en el circuito de palenques de México y Estados Unidos. Sus honorarios eran imponentes y nadie se atrevía a negociar, porque llenaba cualquier recinto donde se presentara. En los palenques más grandes de México, Vicente cobraba entre 750,000 y 1,500,000 pesos por noche. Y hablamos de una sola función de aproximadamente 2 horas. En eventos privados como bodas, reuniones empresariales o celebraciones especiales, su tarifa podía alcanzar hasta los 2 millones de pesos por evento, pero donde realmente amasaba fortunas era en sus giras por Estados Unidos. Una gira completa en territorio estadounidense le reportaba entre 5 y 15 millones de dólares. Vicente se presentaba en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas, Phoenix, Las Vegas y prácticamente todas las urbes con una importante comunidad mexicana. Cada concierto era un éxito total con localidades agotadas. En su mejor momento, Vicente podía tener más de 200 presentaciones en un solo año. Si hacemos un cálculo conservador, con un promedio de 1 millón de pesos por función y 200 shows anuales, estaríamos hablando de 200 millones de pesos al año únicamente por conciertos, y eso sin contar los ingresos por venta de merchandising en cada evento. Su segunda fuente importante de ingresos eran los discos y las regalías musicales. Vicente vendió más de 80 millones de álbumes a lo largo de su carrera. Sus contratos con Sony Music eran millonarios y le aseguraban porcentajes generosos de las ventas. Además, cada vez que alguna de sus canciones se reproducía en radio, televisión, plataformas de streaming o cualquier medio digital, recibía regalías. Se calcula que incluso después de retirarse de los escenarios en 2016, Vicente seguía generando entre 4 y 7 millones de dólares al año solo por derechos de autor de su catálogo musical. Sus canciones continuaban sonando en todas partes, en fiestas, bares, bodas, celebraciones patrias y programas de radio. Su repertorio musical seguía resonando en todos lados, en reuniones, bares, bodas, fiestas patrias y programas radiales. Cada vez que una de sus canciones se reproducía, generaba ingresos que no dejaban de aumentar. Como actor, Vicente también obtuvo ganancias significativas durante las décadas de los 70 y 80. Protagonizó más de 30 filmes en los que encarnaba al valiente charro, al amante sincero y al defensor de los más necesitados. Su remuneración promedio por película en ese periodo oscilaba entre 200,000 y 500,000 pesos de esa época, lo que, ajustado a la inflación, equivaldría a varios millones de pesos actuales por cada producción. Aunque sus películas no contaban con los presupuestos ni la calidad del cine de oro, gozaban de una enorme popularidad en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Se exhibían en cines de barrio, se comercializaban en video y posteriormente en DVD, generando ingresos constantes a lo largo de los años. Pero Vicente era mucho más que un cantante y actor exitoso. Era un emprendedor con visión que edificó un imperio empresarial en torno a su imagen personal. Una de sus decisiones más acertadas fue lanzar productos con licencia que llevaban su nombre y el de Los Tres Potrillos. Entre ellos, el licor Los Tres Potrillos, una línea de tequila premium que se comercializaba en México y Estados Unidos. Además, contaba con botas, sombreros, ropa charra, cinturones y toda una gama de productos oficiales de Vicente Fernández que producían millones de pesos anualmente. Cada vez que alguien adquiría una botella de tequila Los Tres Potrillos o un sombrero con su sello, Vicente recibía regalías. Estos ingresos pasivos eran constantes y crecían año tras año, conforme su fama se expandía. Música. Asimismo, Vicente poseía una empresa agropecuaria vinculada a su rancho Los Tres Potrillos. Esta compañía se dedicaba a la cría de caballos pura sangre, ganado de alto valor, la organización de espectáculos y la comercialización de productos derivados. No se trataba solo de un rancho pintoresco, sino de un negocio rentable que generaba ingresos independientes de su carrera musical. También realizó inversiones inteligentes en bienes raíces, contando con terrenos en Jalisco, propiedades comerciales y espacios especialmente diseñados para eventos, los cuales rentaba regularmente. Cada una de estas inversiones se apreciaba con el tiempo y producía rentas constantes. Vicente nunca apostó todo a una sola fuente.
Diversificó sus ingresos para que, si una disminuía, las otras compensaran la pérdida. Esa es la mentalidad de un verdadero empresario, más allá de ser solo un artista. En cuanto a sus propiedades, si había una que representaba por completo a Vicente Fernández, era su rancho Los Tres Potrillos. No estamos hablando simplemente de una casa grande en el campo, sino de una de las fincas privadas más impresionantes de cualquier artista en Latinoamérica. Un auténtico reino personal que reflejaba a la perfección la grandeza del rey de la música ranchera. Su ubicación exacta es en el kilómetro 20 de la carretera Guadalajara-Chapala, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Cualquiera que transitara por esa vía podía admirar la entrada majestuosa del rancho, con su icónico letrero que decía Los Tres Potrillos y la silueta de 3 caballos, símbolo de la dinastía Fernández. La extensión del rancho es simplemente asombrosa. Música. Dependiendo de la fuente, varía entre 500 y 1000 hectáreas. Para que te hagas una idea de su magnitud, hablamos de aproximadamente 10 millones de metros cuadrados, más grande que muchos pueblos completos de México. Puedes recorrer el rancho en camioneta durante horas sin llegar al final. Más extenso que muchas poblaciones enteras de México. Recorrer este rancho en vehículo puede tomar horas sin alcanzar a llegar al límite de su terreno. ¿Qué contenía este imponente rancho? De todo un poco. Era al mismo tiempo su hogar privado. Un recinto para espectáculos con capacidad para miles de asistentes, un criadero profesional de caballos pura sangre, un museo dedicado a su trayectoria y un lugar donde la familia Fernández vivía como auténtica realeza de la música ranchera. La infraestructura interna era digna de una producción cinematográfica. Contaba con una capilla propia donde la familia asistía a misa dominical, adornada con imágenes religiosas y vitrales de gran belleza. Los establos estaban diseñados al estilo charro tradicional, con madera tallada, herraduras ornamentales y espacio para decenas de caballos pura sangre. Los salones principales del rancho eran impresionantes, decorados con mármol importado, madera finamente esculpida a mano, retratos familiares de gran tamaño y trofeos de toda su carrera artística. También había espacios donde se exhibían discos de oro y platino que cubrían paredes enteras, premios Grammy, reconocimientos internacionales y fotografías con presidentes y figuras famosas de todo el mundo. Vicente contaba con una cantina privada en el rancho que parecía sacada de un filme del viejo oeste, con barra de madera maciza, botellas de tequilas y mezcales de colección, asientos de cuero y decoración típica de la época. Allí recibía a sus amigos más cercanos, empresarios, políticos y celebridades que lo visitaban, pero lo más destacado eran los espacios destinados a espectáculos. Tenía un palenque profesional con capacidad para miles de personas, donde se llevaban a cabo jaripeos, conciertos y eventos especiales. Las gradas combinaban concreto y madera, había palcos VIP, sistemas de sonido e iluminación de primer nivel y todas las facilidades para eventos de clase mundial. Vicente también disponía de salones enormes para fiestas y celebraciones que podían albergar a más de 1000 invitados al mismo tiempo. Imagínate la escena. Bodas, bautizos, cumpleaños y reuniones familiares con cientos de asistentes, mariachis en vivo, comida tradicional jalisciense y el propio Vicente interpretando para sus invitados. Los jardines eran interminables, con árboles centenarios, flores de variados colores, fuentes ornamentales y espacios diseñados para pasear o montar a caballo. Había lagos artificiales habitados por patos y cisnes, áreas de picnic con palapas de madera y rincones secretos ideales para la reflexión o conversaciones privadas. Las caballerizas eran de nivel internacional. Vicente criaba caballos pura sangre que competían y tenían un valor de cientos de miles de dólares cada uno. Contaba con sementales galardonados, yeguas de linajes genéticos privilegiados y todo el equipamiento necesario para el cuidado profesional de estos magníficos animales. Dentro del rancho también funcionaba el Museo Vicente Fernández, que hoy está abierto al público. Este museo es impresionante. Posee galerías completas dedicadas a cada etapa de su carrera, salones llenos de trofeos y reconocimientos, vestuarios originales de sus presentaciones más importantes, fotografías históricas de sus giras internacionales e incluso caballos embalsamados que fueron muy queridos por Vicente. Una de las exhibiciones más impactantes son sus trajes charros. Vicente tenía decenas, quizás cientos de atuendos confeccionados a la medida por los mejores artesanos de Jalisco. Cada traje era una verdadera obra de arte. Trajes hechos a medida por los artesanos más expertos de Jalisco. Cada atuendo era una auténtica pieza artística, con bordados reales en oro y plata, botones esculpidos a mano, pieles finas aplicadas, detalles que requerían meses de dedicación. Cada traje podía alcanzar un valor de miles o incluso decenas de miles de dólares.
Vicente los lucía con orgullo, los preservaba y luego los mostraba como verdaderos tesoros de su legado. El rancho también contaba con áreas VIP de gran lujo, donde Vicente recibía a presidentes de México, gobernadores, empresarios adinerados y artistas internacionales que visitaban Jalisco. Estos espacios tenían decoraciones exclusivas, mobiliario de diseñador, obras de arte y todas las comodidades imaginables. Vicente pasaba la mayor parte de sus días en el rancho. Se levantaba temprano, compartía el desayuno con doña Cuquita, montaba a caballo para recorrer sus terrenos, supervisaba al personal que cuidaba la propiedad, atendía visitas y disfrutaba de la paz del campo. Para él, el rancho no era solo una inversión, era su santuario, su orgullo y el legado tangible que dejaría a su familia. El valor estimado del rancho. Los Tres Potrillos oscila entre 50 y 100 millones de dólares, según el año de la valoración. Esto lo convierte en una de las propiedades privadas más valiosas de cualquier artista en México. Y no se trata solo de su extensión, sino también de su infraestructura, las construcciones, su valor histórico y el potencial comercial. Actualmente, el rancho sigue siendo propiedad de la familia Fernández y funciona como museo, centro de eventos y espacio para honrar la memoria del rey. Miles de admiradores lo visitan cada año para conectar con la energía del lugar donde Vicente vivió, trabajó y edificó su imperio. Aunque Los Tres Potrillos era su residencia principal y más reconocida, Vicente Fernández también poseía otras propiedades importantes dentro de su patrimonio millonario. Antes de establecerse definitivamente en el rancho, habitó una casa situada en las zonas residenciales más exclusivas de Guadalajara. Esta vivienda la usó durante muchos años mientras construía y mejoraba Los Tres Potrillos. Era un hogar amplio, elegante, con jardines cuidados y todas las comodidades para una familia de su nivel económico. Esta casa en Guadalajara fue testigo de los primeros éxitos de Vicente, cuando pasó de ser un cantante emergente a una estrella consagrada. Allí criaron a sus hijos en sus primeros años, recibieron a amigos del ámbito artístico y vivieron momentos familiares que después recordarían con cariño. Además, Vicente tenía inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, especialmente en la zona de Los Ángeles. Aunque no residía de forma permanente en estas propiedades, eran inversiones valiosas que le servían durante sus largas giras por territorio estadounidense. Estados Unidos era su segundo mercado más importante después de México, y contar con propiedades allí fue una decisión inteligente tanto financiera como logísticamente. La familia Fernández también gestionaba en conjunto varias propiedades adicionales, terrenos para ganado en distintas partes de Jalisco, casas de descanso en destinos turísticos, espacios comerciales vinculados a la marca Los Tres Potrillos y bienes que generaban ingresos constantes por renta. Gerardo Fernández, uno de sus hijos, estuvo especialmente involucrado en la administración de estas propiedades. La familia operaba como una empresa familiar bien estructurada, donde cada integrante tenía responsabilidades concretas en la gestión del patrimonio. La familia funcionaba como una empresa bien organizada, donde cada miembro tenía roles definidos en la administración de sus bienes. Aunque estas propiedades adicionales no recibían tanta atención mediática como el rancho, eran una pieza clave en el plan financiero de Vicente. Su estrategia consistía en diversificar las inversiones en distintos tipos de inmuebles para garantizar que el patrimonio familiar se conservara y creciera con el tiempo. En cuanto a su colección de vehículos, Vicente Fernández se distinguía por la sobriedad. A diferencia de otros artistas que mostraban autos extravagantes y exóticos, él prefería una selección práctica y elegante, alineada con su imagen de charro trabajador. No llenaba sus garajes con Ferraris o Lamborghinis. El auto que más utilizó en sus últimos años fue una Cadillac Escalade, una SUV de lujo estadounidense ideal para su estilo de vida. Espaciosa, cómoda, imponente y equipada con tecnología de punta, este vehículo le permitía desplazarse desde Guadalajara hasta el rancho con gran comodidad, llevar a toda la familia si era necesario y viajar con seguridad por las carreteras de Jalisco. La Escalade negra se convirtió en una imagen familiar para sus seguidores, ya que la usaba para llegar a eventos, presentaciones y compromisos públicos. Era un símbolo de éxito sin ostentación, poder sin pretensiones. Para ocasiones más formales, Vicente optaba por un Mercedes Clase S, un sedán de lujo alemán en color negro, ideal para premiaciones, ceremonias oficiales y reuniones importantes. El Mercedes transmitía sofisticación, elegancia y estatus. Al descender de este coche en una alfombra roja, su presencia se intensificaba. Además, contaba con un Lincoln Town Car que empleaba habitualmente para traslados largos. Este vehículo estadounidense es reconocido por su comodidad excepcional, especialmente en viajes extensos. Vicente valoraba
valoraba mucho esta cualidad, ya que pasaba gran parte de su tiempo viajando entre diferentes presentaciones, y el Lincoln resultaba perfecto para ello. En cuanto a los vehículos del rancho, ahí se reflejaba su lado más práctico. Tenía camionetas Ford y Chevrolet Heavy Duty diseñadas para trabajo pesado, utilizadas para trasladar ganado, caballos, maquinaria agrícola y materiales dentro de las vastas tierras de los Tres Potrillos. También disponía de varias pick-ups 4x4 que la familia empleaba a diario para recorrer la propiedad, que abarcaba entre 500 y 1000 hectáreas. Para cubrir esta extensión se requerían vehículos robustos y confiables. Estas camionetas no eran lujosas, pero eran esenciales para las labores cotidianas. Un dato importante: Vicente también poseía tractores agrícolas y maquinaria pesada de alta gama. El rancho no era solo un lugar emblemático, sino que contaba con cultivos y actividades agrícolas reales. Estos tractores, equipos profesionales con un valor considerable, permitían trabajar la tierra de manera eficiente. Por último, en cuanto a aviones y helicópteros, es un aspecto curioso. Aunque muchos artistas con su nivel económico eran propietarios de aeronaves privadas, no hay registros públicos que indiquen que Vicente Fernández poseyera un avión o helicóptero personal. No obstante, él viajaba frecuentemente en jets privados y helicópteros alquilados. Cuando realizaba giras por Estados Unidos, los promotores incluían en sus contratos transporte aéreo ejecutivo para facilitar sus desplazamientos. Contratados. Durante sus giras por Estados Unidos, los organizadores de eventos incluían en sus acuerdos vuelos ejecutivos para facilitar sus traslados. Era habitual verlo arribar en helicóptero a recintos alejados, inaccesibles por carretera en tiempos razonables. El transporte aéreo privado resultaba imprescindible para su logística. Con más de 200 presentaciones al año en su apogeo, requería desplazarse con rapidez entre ciudades, estados y países. Viajar en vuelos comerciales hubiese sido inviable debido a su nivel de fama y a la apretada agenda de sus compromisos. Lo que diferenciaba a Vicente de otros artistas millonarios era su sencillez frente al lujo material. Si poseía vehículos de calidad, no los exhibía de forma exagerada. Prefería invertir en su rancho, en su ganado equino, en su familia y en sus empresas antes que en colecciones ostentosas de autos que apenas utilizaba. Los verdaderos lujos del charro de Güell no se centraban en coches exóticos o yates millonarios. Sus auténticos tesoros reflejaban su pasión por la cultura charra, su amor por México y su devoción por la familia. Uno de sus mayores orgullos era su selecta colección de caballos de élite. Vicente no solo tenía caballos hermosos, sino ejemplares pura sangre valorados en cientos de miles de dólares cada uno. Eran animales con pedigrí impecable, líneas genéticas privilegiadas y características físicas excepcionales. Algunos de sus sementales habían obtenido premios en competencias internacionales de charrería. Vicente destinaba grandes sumas para adquirir estos ejemplares. Su alimentación especializada, atención veterinaria de expertos, entrenadores profesionales e instalaciones de primera calidad para su cuidado. Para él, cada caballo era un integrante más de la familia. Los conocía por nombre, supervisaba personalmente su entrenamiento y montaba regularmente a sus preferidos. Existen imágenes hermosas de Vicente cabalgando por su rancho al amanecer, con su sombrero charro, mirada tranquila y esa conexión profunda entre jinete y animal, que solo los verdaderos charros comprenden. Otro de sus grandes caprichos eran sus trajes charros hechos a medida. Vicente contaba con una impresionante colección de vestimentas elaboradas por los mejores artesanos de Jalisco y todo México. Cada traje era una obra maestra que requería meses de confección. Los bordados eran en oro y plata auténticos, no simples hilos dorados, oro y plata real aplicados con técnicas artesanales que pocos maestros dominan. Las botoneras estaban talladas a mano en hueso, marfil o metales preciosos. Los detalles en solapas, pantalones y mangas eran tan complejos que debías observarlos de cerca para apreciar la minuciosidad del trabajo. Cada traje podía costar entre $5,000 y $50,000, según los materiales y la complejidad del diseño. Vicente poseía decenas de estos trajes, y cada presentación importante requería uno especial. Nunca repetía el mismo traje en eventos destacados. Era su forma de rendir homenaje a su público y de representar con dignidad la tradición charra mexicana. Además de sus trajes, Vicente coleccionaba joyería, espuelas y cinturones personalizados. Contaba con espuelas adornadas en oro, plata y gemas preciosas. Cada par era único, diseñado exclusivamente para él por joyeros especializados. Algunas espuelas llevaban sus iniciales incrustadas en diamantes. Otras exhibían motivos de caballos o símbolos charros trabajados en oro de alta calidad.
Sus cinturones eran de piel exótica de primera, decorados con aplicaciones en plata, oro e incluso piedras preciosas, calidad insuperable. Sus cinturones estaban confeccionados con pieles exóticas de primera categoría, adornados con detalles en plata, oro e incluso piedras preciosas. No eran simples complementos, sino verdaderas piezas de joyería que realzaban sus trajes charros y cuyo valor ascendía a miles de dólares cada uno. En su rancho, Vicente contaba con una cantina privada y salones al estilo hacienda que evocaban el siglo XIX. La ambientación incluía madera tallada proveniente de antiguas haciendas, cazuelas auténticas de cobra colgadas en las paredes, azulejos artesanales de Talavera, fotografías históricas de charros emblemáticos y objetos de época que Vicente coleccionaba personalmente. Esta cantina no era solo decorativa, sino un espacio funcional donde Vicente recibía a sus amigos más cercanos. Tomaba decisiones clave de negocios, celebraba sus logros y encontraba refugio cuando necesitaba un instante de calma con un buen tequila. Música. Las reuniones privadas en el rancho eran eventos inolvidables. Vicente organizaba fiestas con mariachis profesionales, jaripeos con los mejores jinetes del país y banquetes que convocaban a cientos de invitados. Estas celebraciones no tenían la superficial ostentación típica de las celebridades, sino que eran auténticas expresiones de la cultura mexicana, con música en vivo, baile, gastronomía tradicional y esa calidez familiar que definía a Vicente, su imperio empresarial y sus inversiones. Lo que realmente distinguía a Vicente Fernández de otros artistas era su visión empresarial. No solo era un cantante talentoso, sino un empresario completo que edificó un imperio de negocios alrededor de su marca personal. La empresa más relevante de su grupo era Los Tres Potrillos, una compañía agropecuaria que no solo tenía fines decorativos, sino que funcionaba como un negocio sólido y rentable en diversas áreas. En primer lugar, la cría de caballos de pura sangre. Vicente adquiría sementales y yeguas de las mejores líneas genéticas. Los criaba de manera profesional y luego comercializaba sus potros a precios premium. Los caballos con el distintivo Los Tres Potrillos eran reconocidos por su calidad y alcanzaban valores muy elevados en el mercado. En segundo lugar, la crianza de ganado de alta calidad. El rancho no solo albergaba caballos, sino que también se dedicaba a la cría de ganado bovino de razas selectas, vendidas para reproducción o consumo premium. Este ganado generaba ingresos constantes y aprovechaba al máximo las extensas tierras del rancho. En tercer lugar, la producción de eventos. El palenque y los salones del rancho se alquilaban para eventos privados, conciertos, bodas exclusivas y celebraciones corporativas. Cada evento aportaba ingresos significativos y sacaba provecho de la infraestructura ya existente. En cuarto lugar, la comercialización de productos relacionados. Desde mercancía oficial hasta alimentos, la empresa Los Tres Potrillos generaba ingresos por múltiples vías. Otra joya en el portafolio empresarial de Vicente era su marca registrada Vicente Fernández Los Tres Potrillos. Esta marca se aplicaba a una amplia gama de productos. La línea de ropa incluía sombreros charros de alta gama, camisas bordadas, pantalones, botas y accesorios completos para vestir al estilo ranchero. Cada artículo llevaba la marca oficial y se comercializaba en tiendas especializadas de México y Estados Unidos. El tequila Los Tres Potrillos era otro negocio exitoso. Este tequila premium se elaboraba en Jalisco con los más altos estándares y se distribuía a nivel internacional. Cada botella vendida generaba regalías para Vicente y fortalecía su imagen como un verdadero representante de la cultura mexicana internacional. Cada botella comercializada generaba regalías para Vicente y reforzaba su imagen como un auténtico embajador de la cultura mexicana. Además, existían sombreros oficiales, cinturones, espuelas y toda clase de productos promocionales que los seguidores adquirían con orgullo. Llevar un sombrero oficial de Vicente Fernández representaba un motivo de honor para millones de mexicanos y mexicoamericanos. El Museo Vicente Fernández, situado dentro del rancho, también era una fuente de ingresos. Se cobraba entrada al público visitante. Ofrecían ventas de recuerdos, sesiones fotográficas profesionales con escenarios del museo y paquetes turísticos completos que incluían recorridos guiados, alimentos y experiencias exclusivas. Este museo no solo protegía el legado de Vicente,
sino que generaba ingresos constantes, daba empleo a decenas de personas y atraía turismo a la región. Era un ejemplo ideal de cómo transformar una historia personal en un negocio sostenible. Vicente también realizó inversiones acertadas en bienes raíces más allá de su rancho principal. Contaba con terrenos estratégicos en Jalisco que aumentaban su valor conforme la zona metropolitana de Guadalajara crecía. Música. Poseía propiedades comerciales que se alquilaban para negocios y proporcionaban ingresos pasivos mensuales. Asimismo, tenía espacios diseñados para espectáculos que rentaba a promotores para palenques, conciertos y eventos masivos. Estos espacios ya contaban con toda la infraestructura necesaria, lo que los convertía en una opción muy atractiva para organizadores que no deseaban invertir en montajes desde cero. La familia Fernández gestionaba todo esto como una empresa familiar bien estructurada. Cada hijo tenía responsabilidades específicas. Gerardo se encargaba de aspectos clave de la administración. Vicente Jr. y Alejandro, ambos cantantes exitosos, también aportaban al negocio familiar desde sus propias carreras. Alejandra participaba en decisiones estratégicas y en la conservación del legado. La historia de la vida elegante de Vicente Fernández es la narración de un sueño mexicano hecho realidad. Es la prueba de que con talento, esfuerzo y visión empresarial, un niño humilde puede construir un imperio que perdurará por generaciones. Su fortuna, valorada entre 25 y 45 millones de dólares, era solo la expresión material de décadas de trabajo constante. Más de 80 millones de discos vendidos, más de 200 presentaciones anuales durante años, más de 30 películas, innumerables premios y reconocimientos. Cada peso de esa riqueza fue ganado honestamente con su voz, su presencia y su talento. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la vida lujosa del charro de Buen Tierrán, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna anécdota extra sobre el rancho, los caballos o la vida de Vicente, déjamela en los comentarios. Me encantaría conocer más historias y compartirlas con todos. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el detalle que más te impresionó de su vida. ¿Fue el rancho de 1000 hectáreas, sus caballos valorados en cientos de miles de dólares, sus trajes bordados en oro o su fortuna de 45 millones de dólares? Y si te gustan estas historias donde los grandes de la música mexicana muestran su lado más humano y exitoso, no te pierdas nuestros otros videos sobre las leyendas de la música ranchera. Haz clic, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno.